Empezamos. 10 segundos. ¡Ay, mi madre! Empezamos a ver. Esta conferencia tiene que ser la verdad, que tiene que ser la hostia esta conferencia. ¿Cómo estamos, Rutex? Welcome. Empezamos, chat. Empezamos. Empieza la conferencia. Summer Game Fest. En teoría, de las mejores conferencias que van a ver en este E3 de este año. Vale, empezamos, chat. ¿Cómo se escucha, chat? De subo. ¿Se escucha fuerte o se escucha bien, chat? Tengo que tener por aquí abierto. No me he acordado. Lo del bingo, chat. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't. Ojo, ha hecho muchas PlayStation, Nintendo, Switch, Xbox. Va a haber de todo. Franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting new worlds and new teams, and we'll make room for small independent developers. Vale, chat, recordad cómo tenemos el bingo, el bingo. Tenemos para hacer 2 líneas casi ya. Y hay un montón de cosas que se pueden tachar hoy, chat. Recordad. Recordad que hoy puede ser un día muy top para el bingo. Incluso hoy me podría decir que puede salir alguna línea y regalar 5 subs por lo menos. Vale, empezamos con Street Fighter. Empezamos con Street Fighter, chat. Le subo un poco. No puedo subirle más, Pero yo me lo escucho medio flojo. Es por el tío que está hablando con el micro. Rollo, está flojo. First gameplay footage. Ok, primer gameplay de Street Fighter. Se viene. Chat, ¿lo escucháis bien o le subo un poco más? Le podría subir del OBS. Vale, empezamos con gameplay de Street Fighter, nada más, aunque ya lo vimos el otro día. Pero para calentar motores va bien, la verdad. Es un juego que mucha gente lo espera. A mí me da un poco igual, pero... Anda viejo el Gil ya. Y Ryu, que literalmente tiene barba de papucho. Literalmente Ryu está en modo gigachat. Ryu gigachat. Va con un barbote. Ryu parece mexicano, tú. Ryu mexicano. Encima está como más moreno y todo, Ryu. Vale, el Battle Hub, que es lo que hicieron de lo del online también y todo el rollo. Bueno, hemos empezado bien. Mucha gente espera este juego, así que ok. De momento bien. ¡World Premiere! ¿Vale? Chat, se viene World Premiere, primera World Premiere, primer juego, primer anuncio. Brand new game. Chat, primer anuncio. World Premiere. Recordad World Premiere, chat, que es cuando un juego sale por primera vez en la historia. O sea, primer anuncio de la historia. ¿Qué es esto? Tantalus Base. Sergeant Leo Alvarez of the CM-Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base, locate the ComSat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Nueva IP, parece ser. ¿Qué pasa, Ashcroft? ¿Cómo estamos? Welcome. Parece una nueva IP esto, Como no me suena a algo que haya visto antes. ¿O sí? Creo que no. Oh, this ain't good. What we found was a new kind of evil, and it found us first.
Parece algo de COD. No tiene pinta de COD, Sí, parece más de Dead Space, pero tampoco creo que lo sea. ¡Es Alien! ¡Es un juego de Alien! ¿Otro juego de Alien? Pues si salió hace poco. Este año han salido como 3 juegos de Alien. Otro juego de Alien. Cuidado, y tiene mira que ser un multijugador, porque eso se ven como 3 o 4 personas. Va a ser como un multijugador de Alien. ¿No salió uno que se llamaba ya Alien Fireteam? ¿O estoy fumado yo? I don't know what I saw in there, Tiene toda la pinta de que es online, but I know when I close my eyes. Juego de Alien. Empezamos bien, Empezamos bien, I still see it. Now everyone's dead. Para la gente que le mole Alien, And someone needs to know. estamos grabando un vídeo porque está a punto de ser literalmente violado por 3 o 4 aliens, claro. Aliens Dark Descent. Vale, es un juego nuevo, no hay IP. ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya bajona! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya bajona cuando han enseñado el gameplay! Bueno, el bajón. El bajón. El bajón. El gameplay desde arriba. No. Ya no me gusta. Next. 2 years ago at the Game Awards, we revealed No, a mí tampoco me acaba ahora, Mariam. Después de haber visto eso de la pista de arriba, ya no me gusta. Ojalá veamos el trailer del juego de Red Barres de Outlast. Hostia, estaría guapo, Estaría guapo ese Ascroft. Ya no quiero, yo tampoco quiero, ya. Me llama la atención hasta que ha salido el gameplay desde arriba. ¡World Premiere! ¡Ay, mi madre! ¡Otra World Premiere! ¡Dios mío! Así sí, Así sí, Vale, otro juego de espacio. ¡Ah! Este juego, vale. Si este no es un World Premiere, pero bueno, pero sí me sirve. Ese juego ese de los de gente de Dead Space. Este sí que es el verdadero Dead Space de ahora. El sucesor. El Callisto Protocol. Pero esto ya lo vimos el otro día en el State of Play. ¿Por qué lo enseñan otra vez? Ese mismo trailer, chat, parece que sí, ¿no? A lo mejor enseñan gameplay ahora o algo. Porque me extraña que pongan el mismo trailer otra vez. Que está guapo, O sea, este juego me lo pienso pillar 100%, me voy a pegar una viciada. Este juego, cuando salga, no está ni medio normal, pero... El Alien Dark Descent no lo veo nada mal. Está bien, O sea, si te gusta desde arriba, es que a mí no me llaman esos juegos. Desde arriba. Pero este. Me voy a pegar una viciada este juego. Me voy a fumar este juego cuando salga. Es que es un Dead Space, pero de ahora. Con los gráficos de ahora, físicas de ahora. De hecho nos pasamos hace poco, chat, el Dead Space en directo. El 1. O sea, qué mejor momento que pasarnos el Dead Space 1 hace poco en directo. Y ahora de golpe estamos viendo ya esto. O sea, es como el timing, chat, el timing. Me gustaría algo nuevo de Star Wars. Ojalá, Ojalá salga algo nuevo de Star Wars, la verdad. O de lo que esperamos ya. O de los juegos que esperamos ya, como algún gameplay o algo que nos sorprenda. Yo creo que algo va a haber de Star Wars, la verdad. De hecho en el bingo tengo puesto que va a salir algo de Star Wars. 100%. Yo es que espero algo más sorprendente. Todos me resultan familiares. A ver, de momento hemos visto como 3 juegos que han sido del espacio. Eso es verdad. Pero se viene más. No, 3 o 2 no lo sé, la verdad. Pero esta conferencia va a ser larga, chat. Esta conferencia no es corta, Esta conferencia dura bastante. Otra World Premiere, chat, creo que van a hacer. Vale, van a hacer algo más del gameplay, van a hablar del gameplay o algo así, como tenía pinta. Esta conferencia no es corta, chat, o sea que va a haber tiempo para mucha noticia, y mucho juego nuevo, y mucho World Premiere, y mucho gameplay que esperamos de cosas. O sea que en teoría esta conferencia va a ser la hostia. Sí, sentaros, coger vuestras, yo que sé, patatas, palomitas,
durum, un base de cum, lo que queráis. Y poneros cómodos porque lo de hoy se viene con grandes cosas. Y creo que va a ser larguita. Rollo, más de 1 hora, 2. Thank you. It's not about me, it's about you guys. Yeah, I know, but I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today. De hecho, yo, antes de empezar el streaming, quería ir a comprarme algo para comer y para picar, pero no me ha dado tiempo. Tenía que empezar el streaming ya. Se me ha echado el tiempo encima. Porque tenía que duchar y digo, no me da tiempo ya. Entonces, pues, me he quedado sin comer y ahora me arrepiento porque tengo hambre. O sea, tengo ganas de picar algo. New enemies, some brutality, some just about everything. Tengo unos chitos, ¿queréis? Estaría bien, la verdad, porque tengo hambre. Voy a freír unas patatas chips para ver para lo que va a durar. True. Va a ser larguita, pero intensa, con mucha cosa. En teoría, las más tops de conferencias de estos días es la de Play, la de esta que es como de las más tops, y de la de Xbox. Si no anuncian también dentro de poco un Nintendo Direct, que podría ser. Well, Glenn, I gotta say again, what you guys are shipping this year, this looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something like this year. Este juego, chat, va a ser increíble. Let's let the footage speak for itself. Glenn Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. ¡Primer gameplay! ¡Se viene el gameplay! Gameplay, chat, gameplay. Bof, cómo se ve. ¡Madre! ¿Cómo me voy a fumar esto, Es que es Dead Space mejorado por 20. Uf. Hostia, que puedes hacer como... Claro, tienen mecánicas que sean nuevas, ¿no? No van a copiar a Dead Space por ser otra compañía, pero... Con la gente de Dead Space, eso sí. Pero claro, no pueden coger toda la gente de la IP de Dead Space. Hay rumores de que Fictional Game va a sacar algo. Pues podría ser fácilmente, la verdad. Yo quiero jugar de miedo a tomar decisiones de Peppa Pig. Por cierto, tenemos que luego os enseñaré un gameplay, ¿vale, chat? Cuando acabe las conferencias, entre esa y la otra os voy a enseñar un juego que he visto hoy anunciado, que he visto un tráiler pequeñito, pero no lo acabo de ver entero para verlo en directo. De un juego que es como un Detroit Become Human, de esos de decisiones guapos que nos gustan, con gráficos, con un Real 5, que es increíble, los mejores gráficos que he visto yo en mucho tiempo, en cuanto a temas de decisiones y tal de estos juegos. Y es como basado en una especie, como en Japón, ¿no? Es una cosa increíble, o sea, luego lo enseño. Podría ser una locura. Cuando acabe la conferencia os lo pongo y lo vemos juntos. Es que, como se nota que son los mismos creadores que de Dead Space estos, Como se nota que son la misma gente que de Dead Space estos, O sea, lo de la barra de la vida, de atrás, que me gusta mucho. Que el juego, o sea, porque no ensucia el juego. O sea, lo que me gustó mucho de Dead Space es que como que el menú y la vida y todo el rollo, al estar integrado en el traje, como que no ensucia el juego, rollo. No tienes a la derecha abajo la vida, a la izquierda arriba las habilidades, no sé qué. Como que todo lo tiene el traje implementado, pero la vida la ves atrás. Dios, que bien está hecho. La puta madre, chat. That just happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again ahora van a hablar de Call of Duty Modern Warfare 2, parece. Action game, and today we're about que to salió ahí en el trailer, ya lo puse. premiere of its gameplay with a level playthrough. Vale, Tell us gameplay. more. Let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Vale, creo que van a sacar algo de gameplay de Call of Duty del Modern Warfare 2.
O sea, pues, en verdad tendría que dejar de hacer remakes, hacer buenos Call of Duty nuevos, la verdad. O sea, está bien para recordar cosas, ¿no? En plan, guau, qué nostalgia jugar a este juego. Pero los Call of Duty tampoco son juegos que tengas que hacer remakes, como ni que fuera un Resident Evil o un The Last of Us o yo que sé, ni que fuera un juego increíble, super generacionales. Son Call of Duty, son genéricos. No lo veo tampoco como para estar haciendo tantos remakes, la verdad. Yo haría más, que saquen más cosas nuevas y bien hechas. Dios, se ha impactado el presentador sobre el gameplay, true. Sí, sí, bueno, a ver. Es que este hombre, el Geoff, la verdad, bastante showman, Por cierto, chat, ¿cómo escucháis el gameplay? ¿Lo escucháis bien? O sea, el vídeo. ¿O queréis que le suba un poco en el OBS? ¿Cómo lo escucháis? Vale, si viene el gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2 Remake. Vale, o sea, no queréis que le suba, ¿no? Lo escucháis bien. Vale, vale. Quería asegurarme de eso. Bueno, vimos ayer el tráiler que filtraron. Bueno, lo subieron ellos mismos. Y hoy estaba claro que hoy íbamos a ver gameplay. Estaba claro que hoy íbamos a ver gameplay de este COD, la verdad. A ver, pues un COD pinta bien, pero tampoco lo espero con ganas, la verdad. Es un COD y ya está. Un remake. Que también te digo que no le veo como que tan buenos gráficos. O sea, tiene buenos gráficos, pero yo creo que he visto Call of Duty con mejores gráficos que estos. Creo. O sea, ahora mismo, llámame loco, pero hay algo en las caras o no sé qué que creo que como que baja un poco el listón gráfico. Creo que cambiaron el motor gráfico, también te digo. Creo que cambiaron el motor gráfico a partir de este juego. Como que han tirado un nuevo motor gráfico y como que lo veo peor que el de antes. Rollo las caras y todo el rollo, Piensa que es antiguo ya, pero es un remake. O sea, en teoría lo han hecho de cero todo el juego, cogiendo obviamente la base para replicar todo, pero es un juego nuevo, es un remake. O sea, tiene que verse pues de puta madre. Y como que veo como que se ve un poco peor que otros juegos que he jugado hace poco. O sea, de los últimos. El tema de caras y tal, me refiero. A lo mejor paisajes y tal puede estar muy bien, pero caras, no sé. Algo como que ha empeorado. No, se ve bien. O sea, a ver, por quejarse se podría ver en 8 bits el juego. Por quejarme podría decir que el juego, o sea, podría verse en 8 bits el juego. O sea, podría verse obviamente peor. Pero en plan, como que creo que podría estar mejor. Rollo, creo que estaba mejor algunos juegos de antes, gráficamente, que lo que están ahora mismo. O sea, esto me suena a juego de Play 4. O sea, rollo, juego más como que podría superarse, la verdad. De hecho, el que trajo el Warzone, el COD que trajo el Warzone, no me acuerdo cómo se llamaba, el que vino con el Warzone, ese me lo pillé yo. Ese se veía mejor que este, creo yo, gráficamente. Por ahora va bien la conferencia, sí, esta conferencia es de las más tops del E3. Esta conferencia es de las más tops del E3, la verdad. Voy a mirar un poco lo del bingo para ir revisando que no hayamos perdido nada. Vale, de momento no hay nada que tachar del bingo. De momento estamos bien. A ver, típico gameplay de COD, la verdad. Que en verdad un gameplay de COD para un E3 tampoco es lo mejor, la verdad, enseñarlo. O sea, sí, yo prefiero que en COD lo enseñen rollo un tráiler que un gameplay, porque al fin y al cabo un gameplay de COD, pues por lo típico del COD. Como que tampoco tiene mucho que demostrar un COD en cuanto a gameplay, rollo, es bastante similar. Son la hostia, en plan, a mí siempre me han gustado mucho los modos campañas de COD. Rollo, yo me compraba siempre los CODs y cuando me los pillaba, primero me pasaba el modo campaña y luego ya iba al online.
O sea, yo hasta que no me pasaba el modo campaña, yo el online ni lo tocaba. Me lo compraba los CODs y me fundía las campañas. O sea, yo en verdad siempre los CODs, las campañas me han gustado mucho. Porque siempre como que al fin y al cabo llega un punto que te apetece un COD. Pasarte una campaña rollo, sentirte un militar, haciendo operaciones especiales, no sé qué. La verdad que siempre hay un punto en el que digo, hostia, me apetece. Y me paso las campañas. Estoy echando de menos a Carmen. ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? La pregunta es, ¿qué estará haciendo ahora Carmen? Después de haber presentado esa conferencia de Sega increíble que se marcó, ¿qué estará haciendo ahora Carmen? Ahora mismo, ¿qué estará haciendo? Se ve más real la sangre. Sí, como que se ha marcado, ha disparado y se ha manchado la pared, la verdad. Eso me he dado cuenta también. No sé si había alguna COD que también hacía eso, pero yo diría que no. Como tal. Se manchaba al suelo, eso creo que sí. La pared no me acuerdo. A lo mejor sí, no lo sé. Yo creo que está firmando el divorcio, True. Yo creo que también, la verdad. Apuesto por ello. Lo meto en el bingo. Carmen se divorcia en el E3. Esto es lo típico que te puede arrollar un... Te pueden meter un... O sea, te puede chafar un container de estos, ¿verdad? Esto es lo típico, como en el Uncharted 2. Que caían los... El barco iba como moviéndose y iban moviéndose los containers y te podía chafar y te mataba. Imagino que aquí puede pasar lo mismo. A ver, está bien. Un COD me lo fumaré seguramente. Seguramente me lo fume, la verdad. No es algo que me emocione, porque un COD remake, pues bueno. Pero seguramente cuando salga, si me pilla el hype de un COD y tal, me lo pillaré y me lo fumaré, la verdad. Me pondría a hacer crítica de los videojuegos porque ahora no me gusta ninguno. A ver, ¿cómo que no? El de Callisto Protocol, Mariam, el de Callisto Protocol es la polla. ¿Cómo que no? Es increíble. ¿Qué pasa, Pato? Welcome, ¿cómo estamos? Estamos aquí ya en el E3, día 3. Muy bien eso, lo del agua. Muy bien eso, lo del agua, que se ha abierto el agua y la ha tirado al suelo. Muy bien, la verdad. La verdad que ahí está guapo. Ok, hasta aquí el gameplay, ¿no? Pum, 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 pum. Esto lo vi, estuve a punto de reservarlo solamente por lo de la beta, la verdad. Es que cuando veo algo de una beta, no sé qué, como que quiero hacerlo automáticamente. No, pero por favor, no me hables más del Call of Duty, ya está bien, gracias por el gameplay, ya está, adiós. A la siguiente cosa. Por cierto, chat, hoy a las 8 de la tarde, que obviamente estaremos en directo, no digo que lo veáis ya, pero guardados para ver después del directo de hoy o mañana o así, que se sube a las 8 de la tarde hoy un vídeo de YouTube de un directo que hicimos hace un tiempo ya, que me lo guardé, jugando a un juego de terror de España Simulator. Un juego de terror de Españita. Bastante gracioso, la verdad. La miniatura lo dice todo. Ahí lo dejo. De hecho, a las 8 ya se habrá subido, supongo, el vídeo. And then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, hostia, ¿verdad? La categoría, Pato. Qué buena esa, Pato. Muy bien, así me gusta. ¿La has cambiado? Ahí está. Grande, Pato. We're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, this I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together. Some really motivated devs here, and you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design, and of
of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing in certain cases. You could Se lanza con el Call of Duty. A ver, está bien, es un COD, la verdad. Tampoco hay que esperar mucho de un COD, es un COD. Está bien, son juegos fumables, que te los pasas fácil, te puedes pegar a la chicha de jugártelo fácil. O sea, está bien, un COD está bien. No, nunca falla, los COD nunca fallan, chat. En cuanto, bueno, a ver si que fallan, ¿no? Porque hay juegos que COD que dicen tremenda puta mierda, pero suelen ser bastante fumables, bastante buenos. Y ha mostrado bastante, sí, lo que es eso, físicas, explosiones, lo de la sangre. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game. Lo de Incredible Graphics, señora, me parece muy bien. Me parece muy bien que vengas aquí a presentar tu juego. Señora, lo de Incredible Graphics te lo voy a debatir. Señora, no estoy contigo. Desde luego lo que has dicho es una mentira. Desde luego lo que has dicho es una mentira. Porque están bien los gráficos, pero están peor que antes, creo yo. La verdad. Te lo debato, señora. Lo de Incredible Graphics... No mientas, por favor. Collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit, it seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up. Recordemos, es difícil crear un videojuego. Sí, yo no digo que no sea yo no digo que sea fácil, pero si antiguamente lo hacían mejor, ¿por qué ahora lo han bajado? O sea, ¿por qué ahora lo habrán bajado? A ver, tiene un nuevo motor gráfico. Supongo que todavía no sabrán trabajar muy bien con él. Supongo que aún les faltará toquetear el motor nuevo, yo que sé, adaptarse a él. Y por eso a lo mejor ha bajado un poco el listón en cuanto a caras y todo el rollo. Puede ser, la verdad. Pero igualmente, como consumidor, me quejo. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. ¿Cómo? 30 años después de su release. A ver, First Look. Vale, World Premiere Chat de un juego que hace 30 años que salió por primera vez. Un juego que salió hace 30 años por primera vez. Me suena ya esto. ¿Qué es esto? Me suena bastante. ¿Qué es esto, chat? Me suena bastante. El regreso de una franquicia icónica. Parece a My Friend Pedro esto. Es un rollo de ese estilo. 2D, medio, bueno, 2,5D, no 2.5. Oh, qué guapo. La lucha. Continúa. Me suena el juego, me quiere sonar. Flashback 2. Ok. Ok. O sea que hace 30 años hubo un Flashback 1. En el verano de 2022. Ahí está. O sea, hace 30 años hubo un Flashback 1 y ahora pues tenemos, después de 30 años han decidido hacer el 2. Bien, la verdad. Tiene buena pinta. Tiene pinta que seguramente me lo fumaría. Rollo como el My Friend Pedro, ese juego ha sido 2.5D. Tiene buena pinta. Vale, chat, otro World Premiere. No paramos, chat, no paramos de noticias nuevas. ¿Y esto qué es? ¡Ojo! Ok. Por algún motivo tú tienes una pistola y te enfrentas contra medievos encantados. Chat, os repito otra vez, se escucha bien el gameplay, ¿no? Se escucha bien el 3 y todo el rollo. Está bien el sonido. Ni muy bajo ni muy flojo. O sea, ni muy bajo ni muy fuerte.
Es que no sé por qué, digo, no voy a ser que escuche mal o algo. O sea, muy fuerte ni flojo, no sé qué. Como luego esto lo subiremos a YouTube también, como siento las conferencias. Que de hecho en YouTube Chat he creado ya una lista con lo de, que le he llamado una lista de reproducción de YouTube que se llama E3 2022. Para dejar ahí todas las conferencias guardadas y pues si alguna os perdéis o de aquí yo que sé un tiempo la queréis ver, pues ahí tenéis la lista. Facilito para darle. Witchfire. Wishlist now. No tiene buena pinta, o sea, no tiene pinta de que me gustase mucho, la verdad. Un juego de bueno, sin más. Ojo, juego independiente, juego indie. Otra World Premiere, otra primer vistazo, Y los juegos de hacer el amor. Cuidado que se puede venir un juego de hacer el amor. Aunque no tiene pinta por cómo está empezando. Unreal Engine. Vale, no tiene pinta de amor, la verdad. Otro espacial, Pues si parece el mismo de antes, pero... si parece el de Callisto Protocol, pero hecho por gente indie. Los Sims. Si parece Callisto Protocol, pero hecho por gente... ¿Qué coño? Es súper parecido el traje y todo, Tiene un flow o estilo parecido. Mira, este juego me gustaría si no salen bichos. Este juego me gustaría si no salen bichos. Si es más rollo de gente peleándose con otra gente en el espacio. Rollo, estamos en Marte o algo así. Fort Solis. Este juego me va a gustar si cambian el rollo de luchar contra aliens y es un juego de gente que se está traicionando entre ellos en el espacio, en un planeta aislados, en una especie de base. Y se matan entre ellos. Eso puede estar muy bien. ¿Es Tribeca ese de ahí? ¿Es Tribeca, chat? I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer. Para que no sepáis, chat, el de la derecha me suena también que hace cosas importantes, pero el de la izquierda, Troy Baker, el que está hablando ahora mismo del traje con la chaqueta oscura, es el doblador, el que le pone la voz a Joel de The Last of Us. Es la voz de Joel de The Last of Us. Es la voz del Joker en los Arkham de Batman, bueno, en Arkham Origins, más bien, mejor dicho. Es la voz de un montón de personajes icónicos del mundo de los videojuegos. Troy Baker, actorazo de doblaje increíble. Top en el mundo de los videojuegos. Y de hecho, pues está doblando seguramente este juego, el protagonista o algo así. O uno de los protas. Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder, you know, it's a new team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, mira lo que está diciendo ahora, que es un juego indie, independiente, pero con una producción muy grande. De hecho se nota, el gameplay se veía bien. Los gráficos del gameplay para ser un indie se ven muy top, como producción AAA, O sea, se veían gráficos buenos. O sea, que le han metido aquí bastante. Ha metido aquí bastante cuca, la verdad. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said we'd like for you to consider being a part of this game. Ojalá este tío, ojalá Troy Baker salga luego otra vez. Ojalá salga luego otra vez Troy Baker, que esté aquí no solamente por esto, sino que también venga porque yo que sé, van a anunciar algo de The Last of Us y venga otra vez, a hablar otra vez. Ahí entonces estaré aquí ahora mismo gritando con seguramente un ataque al corazón, la verdad. Si pasa eso, seguramente estaré gritando, subiendo por las paredes. And me. I get the privilege of getting to see this guy and watch him in action. I love to work, and I love
the challenges and all the new innovations that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. Y otro juego de Senua. El de Hellblade sí que va a salir en este 3 100%, porque ya hemos tenido trailers y todo el rollo. Solamente habrá un gameplay de Hellblade en este 3, pero yo creo que va a ser más en la conferencia de Xbox, porque claro, la de Xbox es el juego de Xbox, o sea, yo creo que 100% ese se lo van a guardar para la conferencia de Xbox, si no después, ¿qué hacías en Xbox? O sea, van a enseñar muchas cosas, pero yo creo que se lo van a guardar para la del 12. Aquí van a haber muchas cosas importantes, pero creo que Hellblade no va a estar aquí hoy. Vita cuando nace True. Si sale de Last of Us, ya te lo digo, querido. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I gotta give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than we've ever done before. And he says, la verdad que yo creo, por lo que ha parecido el trailer, porque no se ha visto ninguna especie de alien en todo el gameplay, se ha visto solamente gente como humanos pegándose entre ellos y tal. Si es lo que espero que sea este juego, rollo eso, ¿no? En plan, dos humanos, o sea, humanos que se traicionan entre ellos y se acaba liando, en plan, con humanos y todo el rollo, medio traiciones y cosas así. Me podría interesar mucho el juego, porque es como algo diferente, no es lo típico de aliens y tal. And we did. Like a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Yeah, I mean, we're excited big stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. Estos dos juegos, este del espacio y el otro que era en plan Castlevania y mitad shooter, los he estado siguiendo. El otro de antes no me ha gustado mucho, la verdad. Me ha parecido un poco bueno, sin más. Este tiene mejor pinta. Ojo, otra World Premiere, ¡ay, mi madre! This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Otro World Premiere que no paramos, chato, hoy, No paramos hoy de tener juegos nuevos. Ya me está gustando el estilo. ¡Otra vez del espacio! ¿Qué pasa con el espacio, hijos de puta? ¿Qué os pasa con el espacio? Pero es de terror, chat, pero es de terror. Si esto parece el juego de Aliens, cuando te metías por los conductos. Tiene buena pinta, Tiene buena pinta, Mariam. Ya sé que no te está gustando mucho que haya mucho terror mucho espacio, pero tiene buena. Hay que admitir que este tiene buena pinta, Lleva 4 juegos de terror, Troopers. Ojalá asesinen bebés alienígenas. Bueno, eso lo hicimos ya en Dead Space 1, el otro de hace poco. Son robots. ¿Te imaginas que es un Terminator? ¿Te imaginas que es un Terminator en plan del espacio? O sea, rollo en plan... Son los robots de Terminator. ¡Hostia! Final Freddy's Espacio Simulator. Dios, qué guapo, Me está gustando mucho el estilo. Me lo voy a apuntar, este me lo apunto, chat. Routine. Este me lo apunto en la lista de deseados. Chat, muy buena pinta este, Ay, mi madre. Doesn't that look great? Ay, that mi was madre. Routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in Routine with se a llama. very Tiene muy buena special pinta, guest who's Era como una done his especie fair de, share no of sé, video games, mezclaba como juego de including aliens recently con el Final Fortnite Freddy por as los the robots Foundation. animatrónicos Dwayne Johnson, raros. welcome to Summer Game Fest. Acaba de How are decir, acaba de llamar de rock. What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here, coming at you from my Iron Paradise. Este hombre no puede estar sin camiseta, o sea, no puede ponerse una camiseta nunca este hombre, Siempre que veo un vídeo de este hombre, de La Roca siempre está en el gimnasio y sin camiseta. No sabe hacer otra cosa. Toma spam. Toma spam. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish. Una foto mía del futuro, ¿por qué? ¿Por lo de calvo, pato? Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver them often.
A ver, también te digo que si yo estuviera como La Roca, me importaría tres vergas estar calvo, la verdad. Saldrá realmente aquí, la verdad que sí, tiene pinta. A ver, routine, me lo apunto que me quedan medias por La Roca. Está hablando de Epic Games. And speaking of the future, in the future, you will also know me as Black Adam. Black Adam, de momento ha hablado de Epic, imagino por lo de Fortnite, y ahora Black Adam por la peli que se espera dentro de poco. ¿Van a meter aquí el trailer de Black Adam? Black Adam has the powers of Superman, but the only difference, well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's, one of his superpowers, is magic. So you do the math. Habla de Superman. October 21st, vale, está anunciando la película de Black Adam. Around the world in theaters only. And you guys will finally see the hierarchy of. Es que creo que ha salido el tráiler ya hoy, Supongo que lo van a reproducir otra vez aquí el tráiler. Yo no lo he visto todavía, me lo había guardado para verlo hoy, después de las conferencias, pero parece que vamos a hacer un 2x1 y lo vamos a ver en la conferencia. ¿Va a hacer el meme al final? ¿Crees que va a hacer el meme al final y va a levantar la ceja? Ojalá acercase la cara y levante la ceja, sería increíble. No lo ha hecho. No lo ha hecho, pero bueno. Tenemos tráiler de Black Adam. 2x1, chat. Esta peli va a estar guapa, yo creo, Black Adam a mí me gusta mucho el personaje. Y puede estar bien. Salen muchos personajes que me gustan. You can be the destroyer of this world, or you can be its savior. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. Black Adam. Pues ahí está el trailer. Hala. Yo quiero ver juegos. Esta peli la espero, pero yo quiero ver juegos. Outrider World Slayer. Vale, en World Premiere Chat otra vez. Aunque creo que es algo del Outriders, ¿no? Ojo, Mariam, tienes el Discord travieso hoy. Bueno. Mal día, Mariam, mal día, Mal día, Mariam, para eso. Hostia, que quito el E3. Esto será una especie de DLC de los Riders este, ¿no? Tiene pinta. The Rock, comercialmente hablando, hace buenas pelis. Hombre, son siempre taquilleras, la verdad. Siempre son taquilleras sus pelis. De hecho, es que The Rock, a lo mejor tú vas al cine y a lo mejor está en 5 pelis a la vez en taquilla. A lo mejor tú vas al cine a ver una peli y en 5 pelis de la cartelera está The Rock. World Slayer. Supongo que es un DLC, la verdad. No sé qué juego es este, la verdad. O sea, me suena el nombre de Outriders. Imagino que es un DLC de los Outriders este. La verdad, no me llama la atención. No me llama la atención. ¡Switch! ¡Ojo! Splatoon 3. Monster Hunter Rise on Break. Cuphead, el DLC de Cuphead. Capcom Fighting Collection. Xenoblade 3, bueno. Nintendo Switch, Your Way to Play. Ok, me gusta. Vale, o sea, van a salir cosas de... Vale, esto es Cuphead, ¿no?
Ah, no, eso se pica. Ah, lo de Fall Guys. Claro, porque ahora Fall Guys va a ser gratuito. Ya veréis, chat. Ya veréis el regreso de Fall Guys. Ya veréis ahora como dentro de poco Fall Guys va a volver a tener un montón de gente jugando de nuevo. Con lo del free to play, la verdad. Se va a convertir en una especie de Fortnite al final Fall Guys. Ya veréis. Es que no sé por qué no lo hicieron desde el principio esto. Tendría que haber sido un free to play desde el principio este juego. Si hubiera sido free to play, a lo mejor se hubiera mantenido desde el principio como Fortnite. Rollo, pues tiene pases de batalla, tiene skins de franquicias. Oye, Ashcroft reparte. Ashcroft, reparte en subs, ¿no? Ashcroft reparte en subs, ¿no? Lo ha ganado. Seamos un equipo. Pues nada, Fall Guys. Fall Guys por gratis. Temporada 1. ¿Cómo que temporada 1, chat? ¿Qué? Ojo, cuidado, World Premiere de desarrolladores legendarios. Frost Giant, ojo, Frost Giant Studios, a ver qué hacen. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. ¿Qué es esto, chat? No sé si me está gustando o no. ¿Qué es? Horizon, es como una especie de Horizon. Raro. La mujer va vestida que parece un personaje de Fortnite. Command, I may be onto something. No sé si me está gustando o no. ¿Qué es esto, chat? Necesito ver más de esto, Necesito ver más para opinar. Vale, más bichos. Ok. Hostia, no sé qué opinar de este juego, Tengo opiniones divididas. Pues bueno, a ver, también digo que de momento es una cinemática, o sea... Un robot. Rollo Titanfall va a ser esto, ¿o qué? Con demonios. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. ¿Qué juego es? No entiendo este juego, o sea... ¿De qué va este juego? O sea, no estoy viendo, no me estoy enterando. Stormgate. Hostia, me suena esto. Stormgate. No sé por qué el nombre me suena, la verdad. Pero, ¿qué es esto? No he entendido de qué va el juego, o sea, realmente. PlayStormgate.com. La verdad que no explica nada el tráiler. No me dice nada, este tráiler, la verdad. No me ha dicho nada. No explica mucha cosa. Vale, aprovecho este segundo, ¿vale? Chat, un segundo. Aprovecho este momento que van a hablar un segundo de esto, que va a estar a lo mejor 2 segundos, pero bueno. Voy a ir corriendo. Speedrun de mear, chat. Speedrun del mear, chat. Ahora vengo, un segundo. All right, so storm gates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay.
And we saw some hints of some I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine, but any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players love about RTS. Castroso. Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, for one thing, we're free to play. Puedo seguir chupando la cal de las piedras. Pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open. Parece un Diablo, ya, pero... We've even got 3 versus 3. No sé, no me ha dicho nada el trailer. Es que es un trailer que me ha dejado literalmente plano. O sea, visto que estaba diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué coño es esto? I think we've got some first kind of work in progress images from the game, right? Yeah, these are La verdad que no me ha hecho nada este trailer. Still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, mira, es desde arriba. Si parece un LOL. Parece un LOL, un Diablo, algo así raro, ¿no? La vista desde arriba así. RTS franchise coming from you guys and your background. Como un Diablo, sí. Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us. A mí aún no me dice nada. Oye, hemos tenido cosas buenas, Hemos tenido bastantes cosas buenas. Lo de Calisto, que ya lo habíamos visto. Hemos tenido eso del routine ese, que ese juego ese que era como Final Fantasy en el espacio raro. Tenía buena pinta. Y alguna otra cosa. Vale, otro gol primer chat. Continuamos con Good morning, noticias. High Water Dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors. Este parece juego de Mariam, planning to evacuate to Este parece juego para Mariam, The one thing we can't deny juego de fornicar. the world ended on a sunny day. Mira, un chico y una chica en un bar tomando algo. ¡Madre de Dios! Esta música me va a hacer que me desmoneticen el vídeo en YouTube. ¡Ole, ole, ole! Me van a quitar la monetización con esta canción en YouTube otra vez más. Solo quiero comprar un poco de pan. High Water. Bueno, típico, es una ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Una aventura visual. No me salía el nombre, no salía. Me he quedado un poco por un segundo. Mira como un simulator, true. Including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer today, but were understandably unable Modo to cyberpunketo esto, time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future Vale, show. Juego así como Cyberpunk. Right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. Pero si no lo han presentado ese. American Arcadia, where you play Trevor. Están como pasando por juegos sin enseñarlos. American Arcadia. Simulador de ser americano. Simulador de ser americano. ¿Y por qué enseñan este y no el otro? El otro como de Cyberpunk. ¿Qué pasa de Mortus? ¿Cómo estamos? Welcome. Picture a city where technology and science Simulador de ser americano, with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city Esto es como una especie de Arcadia.
¿De qué suena el nombre de Arcadia, chat? Metrópolis. Es como... Parece una especie de Sims del futuro. Va a ser como de intentar tener una ciudad y controlarla o algo así. ¿Qué es esto? Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Ah, bueno, tiene buena pinta esto, Vale, me acaba de gustar más el gameplay ahora. Vale, eres un tío, no eres muchos tíos. Yo pensaba que iba a ser más rollo controlar a toda una civilización o algo así. Vale. Eres un tío, eres un minito. Que la lía por algún motivo. Sí, parece una especie de limbo. Pinta bien, Parece una especie de juego de medio 2.5D. Que la vas a liar y vas a tener que, yo qué sé, enfrentarte a la autoridad de establecida americana del año 2077, yo qué sé. Parece que es como el show de Truman y tienes que escapar, Truers. Tiene buena pinta, me ha gustado más. Al principio he dicho así como bueno, pero luego me ha gustado bastante. Secuela de algo. Cuidado. Ah, ¿ha dicho Overwatch? Coffee. ¿Ha dicho Overwatch sequel? ¡Ay, Dios mío! ¡El de zombies! ¡Por fin! ¿Es el de zombies por fin? ¿O qué es esto? Sí, no tiene toda la pinta, pero la más holográfico que flipas este juego. Es el mismo trailer que hace 20 años. Sí, es el mismo trailer de hace 20 años. Pero con gráficos peores. Sí, es de Thailand, ¿no? Pero si son perros, ¿qué es esto? No me lo creo que están haciendo una parodia de Dead Island. Goat Simulator, Dog Simulator. ¿Es Goat Simulator? ¿Es Goat Simulator estos dos? ¡Qué hijos de puta! No me lo creo. Han parodiado el mítico tráiler de Dead Island, que se quedó ahí en la nada, en el olvido, para trolearnos y hacer Goat Simulator 3. Vaya troleada nos acaban de pegar con el Goat Simulator. Yo ya estaba flipando, digo, ya está. Dead Island por fin llega, por fin después de 20 años llega. Experta en campo no prueba esa caca, true. Yo creo que tampoco cagan así, la verdad. Troleados, también es que yo decía, los gráficos han empeorado un montón. O sea, se veía mucho mejor el trailer primero de hace años. Estaba ya diciendo, algo no me cuadraba ahí, algo no me cuadraba. Pues Pato, te acabas de perder una troleada que flipas. Que nos han pegado. Juego de Marvel. Este ya lo sé cuál es. Este juego ya sé cuál es, anunció hace tiempo. De 2K, de Marvel. De hecho me resultó porque hace 2 días compré la Definitive Collection. Hostias. Vaya, increíble. Pues Definitive ahora. Este juego es como de peleas. Me molaría ver un gameplay de este, porque han enseñado muchos trailers ya, lleva como creo que 2 años enseñando gameplays. Me gustaría ver más, o sea, trailers, me gustaría ver más un gameplay así un poquito, en plan. Sería curioso ver un juego de los Midnight Suns, true. Pero me gustaría ver que estuvieran centrados más en enseñar un gameplay, una pelea así rápida o algo.
¿Qué coño? ¿Por qué Hulk de golpe está mezclado con un... ¿Por qué parecía que Hulk había tenido rico sexo con un diablo y ha salido eso? ¿Qué coño? Hostia, vaya referencia, vaya referencia acaba de hacer ahí, con lo del campanario. Y lo de le ha llamado viejo amigo por cuando se pelea contra Venom. En plan, cuando se quita el simbionte. Vaya referencia ahí, buena referencia. Buena referencia. Vale, el Cuphead, el DLC. De hecho, chat, recordad que este mes seguramente nos pasemos el Cuphead con Jesús. Así que puede ser un buen timing para que después hagamos el DLC. I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here, and I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck. Last week you guys gave me a copy. This, I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our casi se arruinan con Cuphead. Sí, creo que me recuerda, creo que me suena que me dijiste eso la otra vez. Cuando lo vimos en las conferencias del State of Play. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and me suena, this is a DLC. It feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island. La verdad que no me gustaría que hacen un trozo de la conferencia para enseñar un gameplay de este, porque ya lo hemos visto mucho. Cuphead es, vamos, ya sabes cómo es. O sea, y lo espero con ganas, ¿no? El DLC, porque es un juego que siempre he tenido pendiente. Pero prefiero, ya lo hemos visto mucho, prefiero pasar a otra cosa, la verdad. La conferencia. And features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. Vale, se viene gameplay, chat. The delicious last course. Next smile. Ole. O gameplay, chat. Es que literalmente me siento como cuando era pequeño y jugaba a los juegos de la Play 1 de Disney. O sea, me recuerda mucho a un juego que yo jugaba de pequeño mucho, que era como un juego para la Play 1, que era como de Mickey, y era como en plan, con estos gráficos o así parecidos. Era como un juego de Mickey en gráficos de estos, así de dibujos. Era de la Play 1, me recuerda mucho a eso, la verdad, y me mola por eso. Como que me lleva mucho a esa época de cuando era chico, en la Play 1 jugando a un juego de Mickey. Y me gusta bastante, la verdad. Me hace toda la nostalgia, claro. El de Jackie Chan. ¿Cómo que el de Jackie Chan? ¿Qué? No, ese me recordaba el juego aquel que vimos de los patines que vimos en State of Play. Que era como más era diferente, era como dibujo pero diferente. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. Así es. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's marketing Day of the Devs, later Devolver Digital. After Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase. Tomorrow, Netflix, Epic Store, Tribeca Games. Epic Store también hace una conferencia. And Sunday, no creo, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Están diciendo todos los horarios que se vienen Now estos we have días. some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play Nintendo an Switch, assassin from hell who slays demons with a chance to ascend to heaven. Ah, ¿ese juego de Haven? No es un juego de Haven. No ha terminado todavía. No ha terminado. Esta conferencia en teoría dura bastante. O sí que es Haven. No es Haven esto, ¿no? Pero ha dicho una pausa ahí para comentarnos todas las conferencias que hay estos días, que faltan. Sí, es un juego como shooter con cartas. What the fuck. Juego de furros.
Vale, sí, en efecto, Mariam sale en furros. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Es como un juego de shooters con cartas. Cuando decía juego de sexo no me refería a esto, ¿eh? Lo has pedido, Mariam, lo has pedido tú. El 16 de junio sale este juego. ¡Ah! ¿Cómo no me lo voy a jugar? ¿Cómo me va a dar igual este juego? Gracias, no me lo voy a jugar. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help. Midnight Fight Express. Ojo este, Midnight Fight Express to life. Tiene buena pinta el estilo de la foto esa que está ahí atrás. Cuidado. ¡Oh, mama! You know the saying. Get knocked down, get up again. That whole spiel. Well, it's time, partner. Time to rise up. Together. Interesante de momento. Un My Friend Pedro. Literalmente, flow my friend Pedro, que flipas. Muy My Friend Pedro esto, ¿Por qué estaba ahí el Joker gordo? ¿Por qué estaba ahí el Joker en gordo? Sí que se ha descuidado el Joker, Bueno, tiene... es un juego que me lo podría fumar. Rollo Hotline Miami, rollo My Friend Pedro. My Friend Pedro ambientado en Gotham. La verdad que sí, muy flow eso. My Friend Pedro literalmente si estuviera en Gotham. Si My Friend Pedro hubiera nacido en Gotham. Such a cool game, and I'm happy to Nunca hubiera announce existido the Batman. PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home. Warframe, bueno, lo que faltaba ahora. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got like just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works. ¡No me lo creo! We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe. Una vez más lo hizo este hombre. Una vez más lo hizo este hombre. ¿Cómo le gusta decir que es de Canadá? ¿Cómo le gusta decir que es de Canadá? O sea, es que no se falla una. Cada vez que este hombre presenta una gala y sale un juego que es canadiense, hace una referencia a que él es canadiense. Otra vez, una vez más lo hizo. Una vez más lo hizo. Primero que sale, hablan de esto y dice: hola, mi amigo canadiense. ¿Por qué? Es como... Es que increíble, este hombre es increíble. Este hombre es increíble. Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event again this year. Today, actually, we just launched the digital items for it, so you can get some in-game goodies, some really cool cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm here is to, you know, saldrá loot para Twitch de Warframe. Yo nunca reclamé Warframe. Yo nunca he jugado a Warframe, creo. La verdad. Creo que yo este juego no lo he jugado en mi vida. La verdad, o sea, sé qué juego es, pero nunca lo he jugado, creo. No me suena de que le haya dado yo a este juego. Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look at the Duviri Paradox. Finally, I know it's been a couple years, but Duviri Paradox is gonna be what. Claro, y a este sí que le deja presentar el juego, a este sí que le deja presentar el gameplay. ¿Por qué? Porque es canadiense. Okay. Really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. El minito canadiense, My friend, what was done is done. Yo en mi vida he jugado al Warframe, la verdad. New dangers, new choices await us now. La verdad que no me esperaba Warframe así, La verdad que Warframe ¿Tiene cinemática Warframe? For now, dream of who we were. Sí tiene. And of who we have become. Warframe de Duviri Paradox.
Ok. Mira, gameplay reveal en una conferencia que harán de aquí un tiempo, supongo. Acaban de anunciar también. Habrá gameplay reveal en una conferencia más adelante. Ok. La verdad que me da un poco igual este. La verdad que me da un poco igual Warframe, la verdad. Next, it's time for a new look at ¡No! upcoming open world space. ¿Qué es esto ahora? Genshin 2. From Genshin Impact Studio, Hoyoverse across mobile. ¿Acaba de decir Genshin Impact Studios? ¿Acaba de decir que es un juego de Genshin Impact Studios esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha dicho de Genshin Impact Studios? Listen. Hoyoverse. You are in a daze right now. Hoyoverse, ¿tiene su propio universo o qué? Who you are. Universo cinematográfico de Honkai. None of that matters. In the near future, El Hoyoverse. you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family. Ostras, el espacio, qué novedoso. La verdad que ha sido tu culpa, Mariam, esto. O sea, en la primera, los primeros 2 juegos que han salido de la conferencia has dicho: es que no me, todo espacio no me gusta. Es que a ver si sacan otra cosa que no sea espacio. Has gafado la conferencia con espacio. O sea, la verdad. Son varios juegos de esta saga llamada Honkai. La verdad que no me llama la atención. Las cosas como son. De hecho en el juego ese en el State of Play de anime, que se llamaba... No recuerdo cómo se llama. El minito que tenía como el brazo cortado, que se le hacía de luz. Ese juego sí que me llama la atención de anime. Pero el Honkai este, la verdad que no me llama nada la atención. ¿Y ahora esto qué es? Ah, lo mismo. Es lo mismo. Vale, pues me da igual, la verdad. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the details of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look. Yo, ¿qué culpa tengo yo que hayan agotado los recursos de la Tierra y tengan que irse a Ganiméndez? Bueno, de todas maneras, como van a ver, yo creo que se van a reservar todo lo bueno para de la mitad para el final, ¿no? En plan, rollo. Ahí va a ser en plan, yo creo que va a ser traca de cosas buenas. Aunque este cuidado, Este cuidado, porque tiene buena pinta ahora mismo lo que estoy viendo. Ojo esa espada, no será la espada de Final Fantasy. No se ve mal este, A ver, dentro de lo que cabe. No se acaba de ver mal este, Es raro. ¡No, es un furro! Ya no me gusta. ¿Es un furro? No me lo creo. No, furro, no. Es un furro. Salía un furro con espada y trajeado. ¿Pero qué pasa? Un furro trajeado y con espada. Bueno, lo que teníamos que ver ya hoy. ¿Qué es esto? Vale, por favor, pasamos a... ¿Qué le pasa a la gente? ¡Ay! ¡Tortuga ninja! Tortuga ninja, empezamos con cosas buenas. Bien, 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 encaminamos. Este juego le tengo ganas, Este juego ya se anunció. No World Premiere. Este juego ya se anunció hace tiempo. Pero creo que de hecho sale dentro de nada, Tortuga ninja. Gran juego. Es como un juego retro que van a sacar estilo retro. O sea, es nuevo, pero estilo retro. Pero joder, la Tortuga ninja. Un clásico. Casey Jones.
Este juego está guay. 6-player mod. Pueden jugar hasta 6 personas. Hostia, A lo mejor este juego para pasárselo con gente como serie podría estar guapo, Hacer una serie en Twitch de, yo qué sé, de 6 personas o 4, las que sean. En plan, con que sean 4, porque son las 4 tortugas ninja, ya estaría bien. Estaría guapo, Y creo que podría ser divertido. Una serie de pasando las tortugas ninja. Podría estar divertido, la verdad. La canción típica de las tortugas ninja. Super People. Ojo. ¿Qué es esto? Si parece un... Esto parece un short de Love, Death and Robots. Un shooter de Naruto. También te digo que un shooter de Naruto lo ves en Fortnite, Mario. La skin de Naruto y ya tienes shooter de Naruto. El arte de este tráiler me recuerda mucho a Love, Death and Robots, que es una serie de Netflix de cortos, que hay como que cortos con diferentes estilos y tal. Mitad Jinx y mitad Katarina. Arcane, el videojuego. Arcane Shooter Multiplayer. El nuevo videojuego de Epic. O sea, de Epic no, de Riot. Super People, final beta el 17 de agosto. Bueno, sin más, la verdad. Humankind. Bueno. El año que viene, cada vez que salga un shooter, chupito. Creo que acabaría literalmente potando, Si hago yo cada vez que salga un juego, chupito, yo creo que acabo potando. Humankind, culturas de Latinoamérica. Bien. Y le ponen música de... Así Latinoamérica. Es un juego de... Es un juego de... Literalmente Latinoamérica se convierte en la primera potencia mundial. Es un videojuego de... Consigue que Latinoamérica se convierta en el orden mundial. Rollo, que sean como los que dominen el mundo. Es Humankind. Como civilización, sí, pero en plan rollo... Una especie de DLC o algo en el que tienes que hacer que Latinoamérica se convierta en la primera orden mundial. Humankind allows you to shape your civilization. Sí, está publicado por Sega, sí. Multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year. Mucho anime veo yo ahora mismo, Mucho anime estoy viendo yo ahora mismo en la conferencia esta, Deberían intercalar mejor los juegos, porque están metiendo ahora mucha cosa rara. A mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting Están poniendo aquí un punto intermedio de la conferencia con cosas un poco duras, de ver. Al principio han empezado muy fuerte, ahora están como medio, bueno, sin más. Espero que por lo menos para acabar se peguen ahí la traca de juegazos increíbles. Claro que One Piece imagino que mucha gente le gustará, ¿no? O sea, rollo, este juego sí que será como más la gente. ¡Wow! What the fuck, One Piece! Oye, por los gráficos tiene buena pinta, Oye, pues como las temáticas sean así de buenas en el juego está guapo, Como sea así el arte del juego y tenga estas cinemáticas, me llama la atención, la verdad. Poca broma. Este no era el tío que... Ah, no. Vale.
Ojalá un juego de Doraemon, Ojalá un juego con esta animación de Doraemon, Un juego mundo abierto con esta animación de Doraemon. Increíble. Increíble. Me lo compro y me lo paso 50 veces. Guapísimo. Toma spoiler del anime. La verdad que como no lo he visto, o sea, yo lo veía de pequeño, ya ni me acuerdo. Yo One Piece lo veía de pequeño en la televisión. Ni me acuerdo lo que vi, la verdad. No sé ni si vi algo por el medio, principio, no me acuerdo qué es lo que vi. Solo sé que de pequeño cuando ponía en la tele lo veía. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. Saca novita de la Yakuza y las drogas. Hay uno de Doraemon que es de tener cosechas y cuidar ya que Novita se va al campo. Ah, sí. Ese me suena, pero ¿ya salió ese juego? Sí, sí, hay un juego de Doraemon que es como especie de Stardew Valley de Doraemon. Una fumada, vamos. And we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. ¡Por favor! ¿Pueden dejar de sacar cosas de anime? Por favor, lo pido. Esto no es la Otaku Convention. Esto no es el salón del manga. Esto no es la conferencia de Manga Convention. Esto es una conferencia de Summer Game Fest, donde en teoría tiene que estar aquí toda la chicha. ¿Dónde están los juegos? No estamos en la Summer Otaku Convention. No estamos en la Summer Salón del Manga Convention. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible. Toma spam de rebajas de Epic. Free Games Vault featuring Maneater. Toma. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Soy el único cosplayer y cosmaker de este stream. A ver, yo he actuado, yo cuando actuaba, porque ahora ya no actúo, solo produzco, me he vestido, o sea, cuando hacía personajes, al fin y al cabo, es como una especie de hacer cosplay, ¿no? Que te vestían de un personaje. O sea, que imagino que podría decir que no. Imagino que podría decir que no. Es parte del oficio de ser actor antiguamente, ahora ya me da pereza, la verdad. Pero antiguamente, cuando estaba más full metido en la actuación, porque no se están metiendo aquí ahora mismo. O sea, hemos pasado de juegos interesantes que tenían buena pinta, nos estaban molando, a de golpe todos empiezan a ir muy por el mundo otaku, lo cual me ha parecido tremenda verga. Y ahora se está metiendo aquí todo el spam de primero Epic Games y rebajas, y ahora Samsung. ¿Qué es esto? Ok, Capcom. Capcom Arcade 2 Stadium. Ya me jodería. ¡Mario! ¡No! ¡No! Hay que tachar a lo de Mario de la... ¡No! Vale, chat, hay que tachar esta del bingo. Hay que tachar lo de Mario del bingo. Algo de Mario, chat, hay que tacharla. Una menos para hacer rayitas, Chat, hay que desmarcar la de algo de Mario. Desmarcamos esta, ¿vale? Vamos a desmarcarla. Hi,
A ver si sé llegar a ella. ¿Esta cuál es? No. Espera, te voy a copiar esta misma. Espérate, no. Esta. Copiar. Duplicado. Vale, y es la de al lado de la amarilla, por lo cual esta. Hostia, que mal colocada está. Pues se va a quedar así, ¡Hala! Una más en el bingo, chat. Doom, ¿eres tú? ¿Esta gente que es? Ah, la banda musicales que han participado aquí. Pues mucha música metálica. Esto es Doom Wannabe. Esto es Quiero ser Doom, gracias, hola. Esto es Quiero ser Doom, hola, bienvenidos. Sale el grupo Trivium. La verdad no tengo ni idea de cuál es. Metal, bueno, lo que faltaba. Un juego que se llama Metal, literalmente. O sea, por si no te ha quedado suficientemente claro que en este juego se reproduce música metálica, te llamamos al juego Metal. Por si te ha quedado algún tipo de duda. That one was Metal Hellsinger coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music, and right now is es que lo que acaba de decir el presentador ya lo dice todo. Este juego, Metal, que está disponible no sé cuándo, con música metálica. Es que... Con música metal. Es que lo dice todo. ¿Cómo llamas a un juego con la música que te va a sonar en el juego? Para que quede claro. Bueno, sin más. Where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. Este es el Quarry, chat. El de Quarry. Chat, mañana jugamos a esto, Chat, le damos mañana ya, ¿no? Este juego. Después de la conferencia, mañana será viernes. No, mañana será jueves. Ah, sale el día, entonces no. Sí, mañana es 10. Ya estoy perdido, chat. Hoy es jueves. Mañana es viernes. Por lo cual mañana se puede jugar por la noche a esto. Es viernes, fin de semana. Confieso que he visto un poco el gameplay de Auron. Ok. Pues no vean más. No sé hasta qué punto quiero ver esto, O sea, quiero verlo porque me flipa el juego y lo tengo ya. Y estoy deseando jugarlo. Pero no quiero hacerme mucho spoiler, la verdad. Quiero ir totalmente de nuevas. Chat, me avisan cuando acabe. No quiero ver ningún tipo de spoiler. No quiero saber nada del juego. Quiero llegar, que diga, no me diga, hostia, esto es lo del tráiler, estoy dicho del tráiler o no sé qué del tráiler. No quiero saber nada. No veo, no hay spoiler. Si no lo veo, no lo siento. Si no lo veo, no lo siento. Si no lo veo, no está ahí. Si no lo ves, no lo puedes sentir, no duele. Ya está. Hala. Es que no quería hacer ningún spoiler, la verdad. Para darte buenos consejos. Bueno. Yo no voy a ver nada por si acaso. Including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. ¿Qué es esto, chat? You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. Okay. Not even sure if Nightingale made it. O sea, qué juego más raro. The Forest barra Minecraft. Talando árboles.
I'd say that staying fed, dry, and Hay caza. should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Cartas. Once you have realm cards, you can activate the portal. Juego de cartas. También. O sea, tiene cartas por medio. Things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Hostia, qué juego más raro, ¿no? Como medio... Al principio parecía futurístico y ahora parece como medio fantasía medieval, pero... Antes se han visto como cosas futurísticas, rollo unas torres de rayo con rayos y cosas raras. Por favor, con las cartas que son jurado, un bar, true. Voy a atacar Ucrania. Y ahora me han cancelado el viaje que te comenté por hacer un buco de fotográfico. Esta es normal, la verdad. Porque con lo que pasa por ahí, normal que cancelen cositas. De hecho, mi madre hace poco se volvió a casar, pero que se cree que es Elvis Presley. Y se fue de viaje de luna de miel, se iba a ir como a Italia, no sé luego a dónde, a Grecia y por ahí. Y por no estar cerca de allí no le dejaron ir al final. Y le cancelaron los viajes. Y tuvieron que irse a, no sé, por aquí, por algún lado, fuera de España, pero muy cerca. Normal, la verdad. ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué me se ha quemado esto, chat? ¡Oh, Saints Row, chat! Vale, este juego me interesa. Saints Row, chat, que es como el GTA este, pero más fumada. Es como el GTA este, pero más fumada. Este juego es un mítico también de los videojuegos, la verdad. Un Saints Row. De hecho, creo que salen ya, ¿eh? De hecho, este juego sale en septiembre, creo que sale. O en agosto. En agosto sale este juego, creo. Es como una especie de GTA fumada. Ok, tiene mucha customización. El primero tenía una especie de cosplay de Luffy. Este juego puede estar bien, la verdad. Casi veo una pinga, casi, true. Ha faltado un poco, la verdad. Aunque también te digo que la pinga, vaya pinga, ¿eh? O sea, literalmente del tamaño de una nuez. O sea, que dicen que te puedes hacer a ti mismo, vamos, en el juego. Te están diciendo básicamente que te puedes hacer incluso a ti mismo en el juego perfectamente. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Me puedo hacer yo a mí mismo. Este juego me da curiosidad porque nunca he jugado como tal seriamente a un Saints Row. Este juego me da curiosidad porque nunca he jugado realmente seriamente de jugarle, de dedicarle un intento a Saints Row. Siempre he jugado como muy random, rollo que un amigo lo tenía y lo probaba, o alguna demo y tal, pero nunca me lo he jugado de tenerlo yo y decir me lo juego. Entonces un Saints Row podría estar bien, la verdad. Podría estar bien, la verdad. Y sale en agosto. Lo tengo en mi lista de a lo mejor lo streameo. Lo tengo en mi lista de a lo mejor lo streameo. ¿Gratis en? ¿Cómo que gratis? ¿Qué? ¿Por qué ponen que está gratis en estos? ¿En qué sitio? No he entendido eso de gratis, Me interesa. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide. Ay, mi madre, Warhammer. To the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. ¡Ah! Esto no sabemos que haya hecho lo otro. Lo del juego de ¿cómo era? Routine. El juego ese como de Expansion Free del espacio. Warhammer 40.000, sí. Pero está, bueno, sin más, ¿no? A mí no me llama mucho. No sé por qué esto está... Se había quemado este chat.
Aunque también te digo que están empezando a mejorar ya otra vez el nivel. Sin Row, Warhammer 40.000, como que estamos a poner cosas tops de lo típico del mundo de los videojuegos. O sea, ya no están, se han salido, por lo menos hemos salido del mundo del momento otaku, chat. Hemos salido por lo menos del momento otaku en la conferencia. O sea, bien. Estamos volviendo a recoger ritmo. Oye, ¿desde cuándo Warhammer es así? ¿Desde cuándo Warhammer es así? ¿Alguna vez Warhammer es en primera persona? Como un shooter primera persona. ¿Qué es esto? O sea, esto es nuevo, ¿no? Que sea un free shooter. Porque esto no me suena para nada de Warhammer, la verdad. Esto de free shooter, o sea, de first person shooter, no me suena para nada de un Warhammer. O sea, creo que es totalmente nuevo esto. Ahora sus clases, claro. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in a real juego de terror, for a visceral horror Your Fears Will Return. Uf, tiene buena pinta este. Me gusta el arte de la portada y me gusta el nombre. Tus miedos regresarán. ¿Es del juego de Fears? Porque había un juego que se llamaba Fear. ¿Puede ser el juego de una especie de precuela del Fears? Que es un juego que nunca he jugado pero siempre he tenido pendiente. De terror. Que también hay mucho, hace mucho hincapié en los cuadros en ese juego. Porque de hecho la portada del juego también es un cuadro, el de Fears. Así que voy a querer entender que es... Parece el Martha is Dead, pero más psicodélico, ¿no? Sí, es del Fears. Es del Fears. Es del juego de Fears. Que en teoría ese juego está muy querido por la gente. O sea, ese juego es bastante querido por la gente, el Fears. O sea que básicamente es una precuela, o sea, secuela del Fears. Pues habrá que jugar al primero, la verdad, para jugar a esto. Es un poco... Que de hecho es muy paranoia, por lo poco que he visto de estos juegos, de los Fears. Da bastante mal rollo de este juego. De hecho este juego lo jugó Sky en su momento. También lo vi jugar a Nirve también en su momento. O sea, no me lo he visto entero, pero me he visto algún trocito. Que se me pasaron estos idiotas. Y me lo veía muy asustado, la verdad. Unreal Engine 5, Empezamos a ver ya los juegos utilizando ya el Unreal Engine 5 para hacer los videojuegos, Me gusta. Empezamos a ver ya compañías tirar por el Unreal Engine 5, lo cual está bien. Me gusta, tiene buena pinta, la verdad. Es que es lo que digo, los juegos de Fears siempre han sido como muy aclamados. Layers of Fears, Early 2023. Ahí está. Sí, de la saga de Layers of Fears, de hecho se llama así. ¡Ay! ¡Batman! ¡Chat! ¡Tapamos otra del bingo! No me lo creo. Vale, algo de Batman. Se está empezando a poner esto tenso, Chat, tapamos otra de Batman. Es esta. No, es esta. Chat, estamos empezando a tachar bastantes. Tengo miedo, aún quedan bastantes días. Vale, chat, atentos. Silencio, Batman. Hay que estar muy atentos a este momento, Batman. Encima de ese juego que estoy esperando con muchísimas ganas. El Gotham Knights. Que tiene una pinta. Tiene una pinta eso. ¿Cómo me lo voy a fumar cuando salga, chat? Este juego es de lo que más espero, que salga este año. Os lo juro 100%. De los que más espero. Vale, chat, momento estar 100% concentrados en esto.
nothing. Nightwing. And then this city became my home. Its people. Ahora sí me falta una mujería en el pelo. Gotham gave me everything. Bof, qué ganas de este juego, Por fin un juego de la saga Arkham. Bueno, la saga Arkham. Es de los mismos. Sí, sale Robin, Nightwing, Red Hood y Batgirl. Y vas a manipular a los 4. Vas a ser los 4. Y le puedes cambiar el traje, el look, el peinado. Y se lo puedes pasar multijugador. Te lo puedes pasar multijugador. Podéis ser 4. La campaña. Qué ganas tengo. En memoria de Bruce Wayne. ¿Por qué? Es que aún no entiendo por qué Nightwing se parece tanto. O sea, la cara de Nightwing, del personaje Nightwing, es literalmente parece que le han hecho una captura de pantalla, o sea, de face, de cara, a Robert Pattinson. Parece Robert Pattinson. Sale el 25 de octubre. ¿Cómo me voy a fumar este juego? ¿Cómo me voy a fumar el Gotham Knights, la verdad? ¡Oh! ¡Naughty Dog también! ¿Pero qué pasa? ¡The Last of Us! ¡The Last of Us! ¡The Last of Us! ¡The Last of Us! Vale, chat, hay que tachar otra más del bingo. La que yo decía que era imposible. Chat, la única del bingo que es amarilla. La única del bingo que tengo en amarillo como imposible, que es que Naughty salía algo de Naughty Dog. La tachamos. No me lo puedo creer. ¡The Last of Us! Vale, chat, la tengo para enmarcarla esa. Vale, it's crazy. You know, 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. No me lo estoy creyendo. Estoy flipando. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2. Chat, mirad cómo está yendo el bingo, Chat, se vienen 100%, yo creo. Líneas, Está muy cerca de hacer ya empezar a hacer líneas. Creo que incluso es posible un bingo completo. Me cago en todo. Vale, ahora hablamos del bingo, chat. Ahora hablamos del bingo porque esto quiero estar muy atento. Que es mi Dios, este hombre. They've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to. Solamente por esto ya vale la pena esta conferencia 100%. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so ¿Cómo que multiplayer? ¿Ha dicho standalone multiplayer? Oh. Is that this game is big. Un The Last of Us multiplayer? As big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. Quiero saber cómo se calla, es que estoy muy nervioso. The Last of Us multiplayer? Already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti. Estoy flipando. Ahora mismo me vengo. Voy a publicar un Twitter ahora mismo. Voy a publicar un tweet. Next year. So wait till next year to hear more about that one. Next year. Well, very exciting that this has evolved, and I mean. Vale, acaba de decir que están trabajando en un standalone multiplayer, o sea, un juego aparte multiplayer de Last of Us. It's something special. We can't wait to show it either. Okay, well, that's not all. We also. Eso no es todo. I've been reading about on the internet every day. It feels Eso like no es todo. Acaba de anunciar que el año que viene vamos a tener un The Last of Us multiplayer standalone, o sea, aparte, y aparte nos van a presentar otra cosa. La serie de HBO. TV show. They've been filming and it's pretty incredible. La serie con HBO. Sí, están haciendo una serie de HBO con The Last of Us. Que de hecho se vienen breves. Creo que para Navidad sale. Y sale, de hecho, el Joel es el que hace de Mandaloriano. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And they're actually their last day of filming is tomorrow. The entire series last. ¿Cómo que tomorrow? Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. Estoy filming. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually está muy cerca más de lo que creemos. one of the episodes?
Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. El último día de rodaje es mañana, So you could see this is a certain museum that players might know from the game. La parte del museo de Last of Us 1. Talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Tribeca. No me esperaba esto, O sea, me lo esperaba en cierto modo, pero no de verdad. Como que era algo que quería creer y no me creía que iba a pasar. Que sería Naughty Dog aquí, en esta conferencia. Lo puse como algo que iba a ser imposible, y está. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. All I'll say right now. All right. Ojo, porque le acaba de decir el tío, el presentador, que va a salir el año que viene. La serie ha dicho, no puedo decir todavía, pero dentro de poco empezaréis a saber cosas. O sea que a lo mejor lo van a sacar antes. ¡Ay! ¿Veis? Ya sabía yo que este tío no venía por otra cosa. Ya sabía yo que Troy Baker no venía aquí. Y mira, y Ellie, la que dobla a Joel y a Ellie. Yo sabía que Troy Baker no venía por un indie. Sabía yo que Troy Baker no iba a venir por un indie. Venía por algo más grande. And we're such fans of like the talent and helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show. Ay, mi madre, mis padres. Mis padres. Kind of like a wink to the camera and like a cameo. These are real roles. Hacen un cameo en la serie. Qué guapo. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys. Van a tener un cameo en la serie estos dos. O sea, los verdaderos Joel y Ellie, básicamente. So much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept Ay, mi madre. secret that so you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've except had for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that, because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that crew is such a fan of this game, and they all knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game. No, esto merece la pena ya la conferencia entera. Coming home to friends. Yeah, the attention to detail. Por favor, que no acabe el momento de Last of Us, que sigan haciendo cosas de Last of Us. La conferencia solo de Last of Us, ya está. Gracias. They're so perfect, and we've been. Si te gusta tanto el juego, cásate con él. De hecho, tengo 4 hijos con ellos. Y cada noche le dejo que me haga literalmente el rico sexo ese juego, la verdad. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game. And this remake del 1, lo que decía la gente. That's right. We wanted to give people the definitive version of the first. En efecto era cierto, remake del 1. Dime que sacan aquí al gameplay trailer ya o algo, gameplay o algo. ¿Cómo me voy a fumar el 1? Otra vez el remake. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. ¡Ay, Dios mío! Remake del 1. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. A ver. Wow. It's got everything to do with that little girl. ¡Ay, Dios mío! Con gráficos del 2, en septiembre. I've never been this close.
Sale en septiembre. El 2 de septiembre. ¡Hola mi madre! ¡Ay, mi madre! Once upon a time, I had somebody that I cared about. Con los gráficos del 2. For one thing, getting you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. No me acuerdo de haber dicho que hacía ruidos raros los chasqueadores. Guau, qué guapo, I've had some practice. Y en desarrollo también para PC. One of my favorite games of the past decade, guys. What's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Ay, madre. It's because you did these. I mean, these performances you did. O sea, también para PC. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, actually. O sea, van a sacar un remake del 1 para PC y para Play, para que después puedan subir también, puedan poner en PC también el The Last of Us 2, después del 1. Vio la diferencia. Vio la diferencia. Mirad la diferencia entre el 1, remaster ya era, y el nuevo. Mirad la diferencia entre el 1 y ya era la remasterización de Play 4 con el nuevo. No hay diferencia ni nada, mi madre. O no hay diferencia ni nada. Poca cosa, poca cosa. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. I mean, when was the last time you guys ¿Cómo me vengo? played the game? I actually played it again just to refresh my memory before. La he vuelto a jugar hace poco para recuperarlo, su memoria. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait. Estoy flipando. Ahora mismo estoy en una nube, Ahora mismo estoy en una nube, Amazing job on that original game, and it's really when you play it, when you see it. Es que han anunciado un montón de cosas de golpe. Han venido fuertes esta gente. Think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole, like, all the new animation system. Tenía mi duda de que salieran. Tenía solamente esperanzas de que salieran. Y han salido anunciando que el año que viene vamos a escuchar más sobre un juego aparte de The Last of Us multijugador. La polla. Lo de la serie de HBO, que ya estaba claro. Y el remake del 1, como se estaba filtrando, para PC y PlayStation. Con los gráficos del 2. Still making games. I haven't given up my. Ahora mismo porque me veis de cintura para abajo, o sea, para arriba. Bueno, de pecho para arriba. Pero ahora mismo yo estoy, literalmente estoy sujetando. Estoy sujetando ahora mismo el setup con el nepe. Solo digo. Solo digo, es mi trípode, es el trípode ahora mismo. El trípode de la cámara. Thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Appreciate it. Thanks, Jeff. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very contentísimo ahora mismo. Summer Game Fest Ya está, over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look. Up next, Days to Devs. Later, Devolver. ¿Ya acaba esto? No. ¿Va a acabar ya? Creo que no, que están haciendo una especie de como antes, lo mismo. Recordando todas las conferencias que hay estos días y todo el rollo. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at summergamefest.com. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Gamescom, el 23 de agosto. Opening night live on August 23rd, and then the La Game Gamescom, Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles. And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital in-person event. Han confirmado que el año que viene vuelven a hacer lo mismo esto, el Summer Game Fest. O sea que el E3 que decían que querían volver, una verga. Han firmado para el año que viene ya. Han firmado para el año que viene ya. De Summer Game Fest vuelve el año que viene. Ok.
Pues parece ser que hasta aquí la conferencia.